Dios te bendiga, sé más que bienvenido a nuestro programa Experiencias Reales, donde yo sé que serás bendecido con cada palabra que se estará impartiendo en este día para ti. Pero en esta ocasión tenemos algo bastante diferente con nuestro pastor Miguel Sosa sobre conociendo el mundo espiritual. Hoy vas a entender quizás cosas que jamás hayas escuchado. Miguel Sosa, Dios te bendiga, sé más que bienvenido a nuestro programa. Gracias por Dios aceptar nuestra invitación. te bendiga en gran manera, Kissy. Gracias por el privilegio de permitirme estar aquí en este programa, donde creo que Dios estará ministrando cosas sobrenaturales que no ha permitido experimentar en este tiempo de trayectoria en el ministerio, y creo que será de gran bendición. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí en esta emisora o programa, mejor dicho. Amén. Pues como bien es cierto, vamos a empezar como decimos nosotros con el pie izquierdo. ¿Qué es el mundo espiritual para usted? Mira, a veces nosotros ignoramos la existencia del mundo espiritual. Yo he escuchado personas que ellos dicen que el mundo espiritual no existe. Y sabemos que de lo que no se ve vino a ser lo que se ve según la Biblia. Y claro que sí, que hay un mundo espiritual que no vemos literalmente hasta que Dios nos abra los ojos espiritual. Vamos a comenzar por la Biblia, porque siempre las personas que están ahí mirando, Así es. a veces se cuestionan, no, porque eso no está en la Biblia y yo no lo acepto. Bueno, la Biblia dice que hay un profeta llamado Eliseo Kirsi. Este hombre de Dios era un hombre que andaba en unas dimensiones muy profundas. Y un día de esto vamos a hablar de niveles y dimensiones. Son dos cosas muy diferentes. Eliseo andaba en dimensiones que él podía meter gente a dimensiones que ellos no estaban. ¿De qué habla Sosa? Del mundo espiritual. Dice que una historia, hablando de Eliseo, que en una ocasión mandaron a prender al profeta Eliseo. Eliseo estaba en su casa y Eliseo, como vivía con los ojos abiertos, dice que ellos sitiaron el lugar de Eliseo. Jesse, que no conoce la dimensión que andaba su líder, dice que se asustó. Y él veía tantos caballos, humanamente hablando, y tantos guerreros, y él se asusta y le dice, mi Señor, le dice Eliseo. Eliseo ora al Padre y le dice, Señor, abre los ojos de este siervo. No dijo, abre nuestros ojos, para que estemos claros. Él dijo, abre los ojos de este siervo. Y dice que la palabra, que el Señor le abrió los ojos a Jesse, y he aquí que en el monte, alrededor de Eliseo, estaban guerreros, ángeles llenos de fuego, había caballos de fuego, había algo sobrenatural, no de este mundo. Y por eso quiero hablar de este tema, conociendo el mundo espiritual. Y una de las cosas que yo quiero aclarar, Kissy, fue que en la primera parte que se le entregué a una persona de Cristo TV Show, yo hablé de una experiencia que tuve donde el Señor se me reveló como mujer. ¿Cómo va a ser? Sí, y hubo mucho cuestionamiento, que no, que eso no es así, que no, mire, yo quiero explicar por qué Dios se me tuvo que revelar Amén. a ese nivel para sacarme de un concepto erróneo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé el ministerio, yo fui a asistir a una iglesia donde se regían por muchos regímenes humanos y no por la palabra. Y cuando uno es un baby espiritual, que está de pamper todavía, uno absorbe cosas a veces que ni siquiera son de Dios. Y yo me acuerdo que a mí me doctrinaron de esa manera de que la mujer no tenía ministerio. Wow. De que la mujer simplemente estaba ahí para atender a los muchachos, para cocinar, para hacer oficio, y no. La mujer tiene ministerio. Incluso hay muchas mujeres en la Biblia que hablan de cómo Dios la usó. Y yo conozco mujeres que incluso tú puedes ver más a Dios en ellas que a incluso mismo hombre. Así es. ¿Y por qué Dios, Kirsi, se me tiene que revelar de esta manera? Porque yo tenía ese concepto. Yo vivía un concepto erróneo de una religiosidad dentro de mi mente, que para mí la mujer no tenía ministerio. ¿Y qué pasa? Que yo explico detalladamente en esa experiencia que el Señor se me aparece como mujer, en forma de mujer. Y usted dirá, ¿cómo usted sabe que fue el Señor? Claro que yo sé que fue el Señor. Porque lo que el Señor me habló se cumplió, Kirsi. Wow. Que no fue el diablo que se me reveló. El diablo nunca te va a decir a ti que no, yo te voy a bendecir y te voy a dar esto y te va a dar bondad Así y te va a es. dar cosas. No, el diablo no trabaja así. Y yo me acuerdo que yo expliqué claro
que el físico era de mujer, pero los ojos y la sonrisa eran del Señor. Wow. Porque quiero que entiendan, aquel que vaya a ver este video, que Dios ni es hembra ni es mujer, Dios es un espíritu superior. Eso es así. Entonces Él se va a manifestar conforme a la revelación que tú puedes entender. Porque Dios tiene muchos niveles. Entonces Dios, para sacarme de esa mentalidad de que yo entienda que el Espíritu de Dios se le puede meter a un niño, a una mujer, a un hombre y glorificar al Padre, al Dios Todopoderoso que es el Espíritu Santo. Y entonces mucha gente cuestionaron eso, que eso no es así. Mire, yo nunca he dicho que yo he visto al Señor literal, porque si digo eso fuera un mentiroso. Yo siempre testifico lo que veo, las experiencias que tengo. Y yo me acuerdo que en esa experiencia, cuando esa mujer, porque era una mujer trigueña, Wow. me mira, yo puedo ver al Señor en sus ojos, porque los ojos eran del Señor, pero a la misma vez puedo ver su sonrisa, porque conozco la sonrisa del Señor y conozco los ojos. Y yo les puedo explicar esto, que creo que lo expliqué en una ocasión, que el Señor es tan especial, que el Señor cuando te mira con sus ojos te habla, Kilsi. Wow. El Señor es un ser tan maravilloso que cuando Él te sonríe, tu alma se alegra, se llena de gozo. Mucha gente cuestiona las cosas espirituales porque a veces no la han tenido. Y yo mismo en un momento dado, yo llegué a cuestionar gente que yo escuchaba testimonio y yo decía, wow, pero ¿será posible esto? Pero es verdad, hay muchas experiencias espirituales. Hay mucha gente que a veces escuchamos y creemos que es mentira, pero es real. Y a veces escuchamos cosas del mundo de las tinieblas y la creemos más a veces que el mundo de la luz. Entonces quiero sacar a la gente de esto, de que dejen de cuestionar a Dios, que Dios no cabe en un patrón humano. ¿Por qué Dios se me reveló así? Porque Dios quería sacarme de esa mente religiosa, de que yo entienda que la mujer tiene ministerio, de la que la mujer Dios también la usa. Amén. Y por eso Dios se me tiene que revelar. Mira, y es tan profundo, Kirsi, que cuando el Señor me comenzó a hablar, me llevó a mi historia para atrás. Me llevó al 1988, cuando yo vivía en la Charle de Gor. Wow. Y comenzó a hablarme cosas muy personales mías, profundas, que por ahí vengo con un libro que se me llama El Dios que se me reveló, que estamos tratándolo ahora, escribiéndolo todo para traerlo al orden, que tiene que ver desde ahí, desde donde cuando los comienzos, cuando Dios se me revelaba y yo no entendía nada. Yo hablé que en la otra oportunidad que me dieron de expresar estas cosas, que Dios cuando yo tenía como 12 años, creo que era, yo vivía en los Guaricanos, allá en República Dominicana, y yo miré para arriba y yo vi un ojo gigante. Wow. Y ese ojo gigante me miraba, y cuando me miraba me hablaba y me decía, te estoy mirando. Wow. Pero yo no entendía, yo dije, ¿qué es esto? No entendía, no tenía el conocimiento. Pero desde ese tiempo, o desde antes de todo eso, ya Dios tenía sus ojos puestos en mí. Pero vamos a hablar un poco de cosas espirituales. Tú sabes que muchas veces encajamos a Dios en un patrón y creemos que solamente es venir a la iglesia. Así es. Diezmar, ofrendar. Eso no es todo. El evangelio es más. Hay profundidades en el evangelio donde Dios te saca de este cuerpo humano y te eleva en el espíritu a experiencias espirituales. Yo me acuerdo que en una ocasión cuando yo vivía en Nújar, mi pastor, que Dios lo bendiga, que era el pastor mío en ese tiempo, Miguel Sánchez, yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros estábamos de continuo a cierto tiempo en ayuno y en silicio en la iglesia. Y yo me acuerdo, Kirsi, que ese tiempo nosotros nos quedábamos con él, trabajando y después en ayuno y el día entero. Yo me acuerdo que en una noche estábamos todos ahí y en la madrugada se fueron la gente ya para su casa, como creo que así. Y él nos dice a mí, a otro varón que se llama Vladimir, acuéstense ahí. Y nos tiramos ahí en silicio, pero ya estábamos envueltos en ayuno y todo eso. Y yo me acuerdo que yo de repente yo estoy en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual solamente hay segundos que tú puedes estar aquí ahora y de repente tú cierras tus ojos y en un segundo ya tú estás en otro mundo. Amén. Y yo me acuerdo que yo me acosté ahí, como él me dijo a mí hablar de tírense ahí, yo me tiré ahí. Y cuando yo cerré mis ojos, al rato, yo me veo levitando encima de mi cuerpo en la iglesia, yo acostado. Esto va a sonar fuerte para mucha gente porque se cuestiona lo que uno no ha vivido, pero cuando tú lo vives, tú entiendes el lenguaje que estamos hablando aquí. Por eso vamos a tener gente que va a decir, amén, yo lo he vivido, porque yo lo he visto en los comentarios. Y yo me acuerdo que el Señor
me saca de mi cuerpo. Pero yo veo mi cuerpo debajo de mí, pero yo estoy levitando en la iglesia. Y cuando estoy levitando en la iglesia, no era que yo era Superman, no. Yo estaba levitando y yo me podía ver acostado en la alfombra. Yo me veía arriba del altar, yo miraba para abajo y yo me veía. Pero de repente, el mundo espiritual, cuando el espíritu trata contigo, son cosas que tú vienes y de repente, yo estoy ahí levitando, pero el espíritu me toma y yo salgo de repente fuera de un puff, como un rayo, salgo de la iglesia. Cuando el Señor me saca de la iglesia, el Señor me lleva a un lugar, se la basó. En el mundo espiritual uno ve cosas raras, Kilsi, que a veces uno cuestiona hasta revelarlo y expresarlo. Yo en un tiempo yo dije, Señor, yo no puedo estar diciendo todas estas cosas porque la gente va a decir que yo estoy loco. Te van a llamar por loco. Sí, en ciertos momentos gente hasta se burlaron y yo entendía que era de Dios. Cuando el Señor me saca de ahí de la iglesia, que ya estoy fuera de mi cuerpo, yo voy a un lugar, pero en este lugar yo veo unas cosas raras, que yo estoy como en un lugar como así, pero yo veo una persona que tiene ropa normal, pero aquí adelante, él tenía un poloché blanco y tenía una pantalla insertado dentro del poloché. Oiga, qué locura. Cuando yo me quedo ahí mirando, yo me sorprendo. Y de repente, yo veo una hermana que está pegada mirando ese poloché, pero lo que estaba viendo en el poloché, Kilsi, esto va a sonar fuerte, era pornografía. Oh, my God. Yo estoy mirando a la hermana que la conozco, no voy a mencionar el nombre, no estoy aquí para destruir a nadie, estoy por aquí para hablar de cosas espirituales. Cuando yo veo a la sierva, una adoradora del Señor, mirando pornografía, en el varón que tenía esa pantalla, ahí en ese poloché blanco, siempre yo repito lo mismo. Mire, cuando una gente, le voy a dar un código, cuando la gente testifica de esta cosa y repite lo mismo fue porque lo vivió. Porque hay gente que le quitan a veces y que le ponen. Y eso ahí son cosas, no son reales. Así es. Por eso yo repito siempre lo mismo. Cuando la sierva está ahí mirando, yo la veo, yo me quedo sorprendido porque la sierva está viendo pornografía. Está mirando la pantalla. Oye, qué locura. El espíritu me lleva al frente de la sierva y yo me veo frente a frente a ella. Y yo le doy una galleta a la sierva para que deje de mirar la pornografía. Pero cuando yo le di la galleta, eso pareció como una película de Matrix, porque yo le di la galleta, ¡boom! Y ella se volteó y volvió otra vez a mirar la pornografía y el espíritu me pone a un lado. Wow. Cuando yo vengo y estoy ahí, recuérdense que estoy fuera de mi cuerpo. Esto es cosa que yo no puedo decir cómo pasó, ni fue porque yo soy especial y Dios me lo permitió. No, eso son cosas que Dios le place. Recordemos que fue una experiencia que Dios le está trabajando al pastor Sosa. Amén. Cuando yo estoy viendo todo esto, de repente, Dios me trae para atrás, para el cuerpo, y yo vuelvo en sí. Y yo estoy en mi cuerpo ya normal. Yo estoy sorprendido, porque yo nunca había tenido este tipo de experiencia, este nivel, de que yo salí del cuerpo. Yo había escuchado. Señores, yo oro a Dios que Dios nos meta en una dimensión profunda, de que entendamos que hay más profundidad en el Evangelio. Así es. Y de que hay un mundo espiritual que Dios quiere que uno conozca. Y yo me acuerdo que cuando yo volví en sí, a mi cuerpo, la muchacha es una tremenda adoradora. Yo no hallo cómo explicarle esto. Pero yo entendí que fue un mensaje para que yo se lo dijera a ella. Amén. Cuando yo me la acerco a la muchacha, yo estoy un pequeño, como así, dudoso. Incómodo, de que no es fácil tú decirle a una persona está viendo pornografía. Claro, y yo estoy ahí. Adoradora. Pero yo vengo, oigan esto, sí, Dios es tan real. Sí es. Que Dios te muestra cosas, no es para que tú lo salgas a decir, con esa gente y agarra un micrófono y te la quiera lucir y acabar con gente. Yo me acuerdo que yo me la acerco a la mujer, la adoradora, y yo tuve que armarle con una vuelta como la calmó Natán para decirle a David. Y yo le digo a ella, mire sierva, usted sabe que Dios se me reveló a través de sueños, revelaciones, que así fue que yo conocí a Dios. Y yo tuve una revelación con usted, sí. Y yo le hice la misma revelación que tuve, y hasta el punto que yo le dije, sierva, mire, y yo la vi ahí que usted estaba mirando pornografía. Wow. Kilsi, la muchacha hizo así, y abajó la cabeza. Y me dijo, oiga lo que me dijo, la importancia de reconocer, eso es de Dios, me dijo con la cabeza abajo. Y yo entendí que Dios te da revelaciones para traer el arrepentimiento a gente, para que incluso no le pasen cosas. Y esa es una de las revelaciones fuera de mi cuerpo, de las que he tenido.
Y vamos a entrar en unas cuantas más, porque de esto se trata, conociendo el mundo espiritual. Hay muchas cosas. Mira, dice que en cierto momento Jesús subió al monte y dice que él se transfiguró. Y ahí cuando se transfiguró, se le aparecían Elías y Moisés. Y esto era tan palpable y visible que el mismo Pedro le dice, maestro, vamos a hacerle una enramada aquí a Moisés y a Elías. Eso quiere decir que Pedro en su humanidad vio a Elías y a Moisés, que eran muchos años atrás cuando él no existía. Oiga qué profundo es el mundo espiritual. Wow. Ahora usted se preguntará, ¿cómo Pedro? Le voy a dar un dato muy fuerte aquí para que usted coja esto. ¿Cómo Pedro sabía, Kilsi, qué será Elías y Moisés? ¿Se ha preguntado usted? Porque cuando tú estás en el Espíritu te da información que tú no conoces, pero que tú sabes que eso es así. ¿Cómo así? Yo he estado en un momento donde Dios me dice cosas que yo mismo sé que no soy yo. Wow. Entonces, cuando tú estás en el Espíritu y estás en esa dimensión espiritual, a ti se te da conocimiento de cosas que tú no conoces. Es como que tú estás aquí y Dios te revela 70 años atrás cosas de aquí, pero tú sabes que lo sabes porque el Espíritu te lo da ahí mismito a saber para que tú conozcas, pero tú no sabías esa historia. Entonces, hay muchas experiencias en el mundo espiritual y nosotros tenemos que abrir los ojos, porque el deseo de Dios es que no solamente que Él nos hable, sino que tengamos conversaciones con Él. Que no lo veamos como si Él estuviera lejano a nosotros, sino que Él está cercano. Mira, yo me acuerdo que cuando yo vivía en Newark, yo estaba en un momento y era que yo no estaba casado. Y yo me acuerdo porque tenemos que entender que el enemigo tiene sus aliados que lo usa para hacer daño a los siervos de Dios. Yo me acuerdo que en un momento dado, yo estaba en mi casa, en mi cuarto, y de repente es como si el mundo físico se transformara de repente en el mundo espiritual. Wow. Yo estaba en mi cuarto, Kissy, a mí se me aparecieron 6 demonios. Pero yo estoy en el espíritu. Oiga, qué cosa. Y algo que le voy a dar este dato también. Cuando tú estás en el espíritu y tú tienes este tipo de experiencia, el espíritu te pone palabra en tu boca. Así es. Yo estoy ahí y yo me acuerdo que esos 6 demonios se me aparecen en mi cuarto. Y a una voz, los 6, oiga qué locura esta. A una voz, los 6 me dicen, ya encontramos la forma de hacerte caer. Dios mío. ¿Cuál era esa forma? Yo le digo a ellos, porque ellos tenían muchos años y siguen, y gracias al Señor puedo levantar mi mano y decir que hasta aquí me ha ayudado Jehová. Ellos querían hacerme caer en fornicación. Wow. Entonces cuando ellos se me aparecen, ellos me dicen, ya encontramos la forma de hacerte caer, pero el espíritu me toma. Oiga, ¿qué es esto? Y yo le digo a ellos, si ustedes pueden con el que está en mí, entonces yo voy a caer. Dios mío. Oiga que esto, el espíritu me puso a hablarle a esos demonios. Vuelvo otra vez a lo normal. ¿Qué pasa? Yo siempre oro de una manera y es la siguiente: Señor, guárdame. Amén. Guárdame de caer en vergüenza. Guárdame de la mujer ajena. Guárdame. Señores, hay que orar específico. Amén. Kilsi, aproximadamente 2 meses después, ahora yo estoy en mi casa, pero esta vez yo estoy en una revelación, porque recuérdese que hay sueños, hay éxtasis, hay experiencias espirituales y hay visiones. Son varias dimensiones. Cosas diferentes. Son cosas Pero en esta vez yo estoy en un sueño y dentro de un sueño estoy en una visión. Y de repente yo estoy en mi cuarto, pero de mi cuarto yo salgo para arriba y me elevo en los aires. Dios mío. Yo me elevo en los aires y yo estoy en las nubes. Pero yo veo que hay un demonio que está golpeando 6 demonios. Oiga esto. Cuando yo veo ese demonio más grande golpeando 6 demonios, él le decía, ustedes no hicieron lo que nosotros le mandamos a hacer. Y lo golpeaba. Wow. A los 6 demonios. Ahí yo entendí que el 7º demonio era un principado
que mandó a los 6 demonios Hacerte a hacerme guerra para que yo caiga en espíritu o que caiga en fornicación. Y yo veo esto y yo me sorprendo. Porque yo entendí que en que ellos intentaron hacerme caer, Dios no le permitió que yo cayera. Santo, amén. Yo descendí otra vez y volví para mi cuarto. Y yo entendí que Jehová tiene el poder de guardarme en lo que Él le plazca. Cuando tú no tienes el corazón de pecar contra Dios, cuando tú deseas agradar a Dios, internamente, profundo en tu alma, Dios es capaz de librarte. Y vamos a hablar de unas cuantas más. Yo creo que vamos a seguir en una secuencia de esto del mundo espiritual, conociendo el mundo espiritual. ¿Por qué es necesario que Dios abra nuestros ojos? Porque a veces hay ataques que si no hay un atalaya con los ojos abiertos, Un conocimiento también. entonces Dios no lo revela. Tiene que revelarlo, pero tiene que haber alguien dispuesto con los ojos abiertos. Así es. Yo me acuerdo que una vez yo viví en el Bronx y en el Bronx yo tuve una visitación de unas cuantas que tal vez puedo decir en este día, del que yo le digo al mismo Señor que dice, Señor, yo no quiero más esa experiencia. Wow. Porque son experiencias tan fuertes que tú quedas hasta débil, que tú quieres que no, tú te quedas tan impactado que tú no quieres cerrar los ojos porque tú piensas que la vas a vivir otra vez. Yo me acuerdo que yo estaba en el Bronx, en mi cama, yo estoy acostado, mira qué cosa. Yo le voy a decir algo que esto va a sonar muy fuerte, pero tengo que decírselo. Mira, aquí sí, hay unos niveles en Dios, donde tú aprendes por el Espíritu de Dios a cómo salir de este mundo físico y entrarte al mundo espiritual. Yo estaba empezando a vivir y a conocer unos momentos que yo a través de una meditación en Dios, a través del Espíritu de Dios, yo iba a lugares, yo veía cara, yo escuchaba nombres, yo volaba en el Espíritu, yo veía lugares y yo decía como que todo lo veía tan claro que si la cara de la gente los nombres, que yo pudiera decir como que yo he ido a esos lugares ya en el Espíritu y que ha tenido conversaciones. Claro. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy en mi cama, en un de repente viene y me pasa esto. Yo de repente estoy así como te expliqué, que el mundo espiritual es bien complejo, que tú de repente pestañas y abres los ojos, ya tú estás ahí. Y yo estoy así en mi cama, acostado, y yo me acuerdo que de repente pestañé, y de repente, porque yo siempre estoy meditando y hablando con Dios. Amén. La oración no es nada más de que estar de rodillas. Así es. Salgan de esa religión, señores. Amén. La oración es hablar con Dios. Yo estoy en un nivel ahora que yo oro de esta manera, yo oro de rodillas, sentado y acostado. Así es. Hablar con Dios es hablar con Dios. Y me acuerdo que un personaje, Kilsi, desciende en cámara lenta desde mi techo y él va descendiendo así, mira, si yo pudiera pararme, pero por las cámaras no puedo. Mira, ese personaje desciende del techo de donde yo estaba, yo vivía en un cuarto, y él desciende en cámara lenta y desciende y me pone el pie derecho, me lo pone en el pecho. Wow. Y cuando ese personaje me puso ese pie en el pecho, yo estaba, mira, en el espíritu, pero mire, no es fácil, Kilsi. Y yo me acuerdo que ese personaje soltó una voz satánica y me dijo, tú no sirves. Wow. Cuando ese personaje me dijo, tú no sirves, miren, señores, esto es tremendo. Yo mire, yo no sabía ni qué hacer, pero a la misma vez, Kilsi, me quitó el habla, no podía hablar ya, porque hay demonios que son tan de niveles que ellos te quitan el habla. Así es. Y te quitan el respirar. Así es. Yo estoy ahí, cuando ese demonio me dijo, tú no sirves. Miren qué cosa, y aquí voy a aclarar algo. Yo comencé a reprender, pero el demonio estaba igualito ahí. Porque esto se basa en autoridad y niveles. El mundo espiritual se rige por autoridad y niveles. Por eso que no todo el mundo puede reprender estos tipos de demonios. El Señor un día me dijo, Kirsi, todo espíritu que tú venzas, por mi espíritu, tú tienes autoridad sobre él. Gloria a Dios. Por eso es que hay gente que reprenden cosas que golpean ellos mismos, se dejan golpear de ellos y los demonios lo que hacen es que se ríen. Se burlan. Se burlan. ¿Por qué? Porque tú no puedes reprender un espíritu de robo donde tú eres el primer ladronazo. ¿Me entendiste? Así es. Entonces esto se rige de autoridad en el mundo espiritual. Cuando ese demonio me dijo eso, me frizó el habla. Yo no podía hablar. Yo estoy internamente, yo estoy en el nombre de Jesús.
Pero ese demonio estaba igualito, Kilsi. Te frizó. Y yo totalmente. estoy paranoico, yo estoy ahí, pero estoy asustado. Y cuando yo estoy desesperado porque ya el demonio comienza a quitarme como la respiración. Y yo comienzo ahí, tratando de salir, pero no puedo. En una, ya yo no aguanto más. Y yo digo, ¡Jehová! Wow. Y mi boca se abrió. Por eso yo le dije a una gente, mira, Dios se lleva en el corazón. Y si tú tienes a Dios como Jehová en el corazón, y tú lo conoces porque dicen, no, que Jehová es un nombre pagano. Bueno, hermano, yo le voy a decir algo. Yo clamé a Jehová. Mira, aquí si cuando salió de mi boca que yo dije a Jehová, oiga esta cosa tan tremendo, que del techo de mi casa cayó un rayo sobre el demonio y el rayo cayó y cuando cayó en el demonio hizo así, Wow. ¡puf! Y se espumó. Wow. Y ahí yo me sacudí y salí de esa experiencia que son de la experiencia que yo no he querido tener más porque son experiencias bien difíciles. Y tú te hallas como, oh Dios mío, no hallas cómo salir. Amén. Son difíciles, pero son reales. Ok, hay varias experiencias más que yo quiero expresar. Pero a gente a veces le dice, no, que no tiene sentido lo que tú viste, lo que tú viviste. Dios todo lo hace con un motivo, con una razón, Kilsi. Amén. Amén. Me gustaría saber si tú tienes alguna pregunta. Sí, Pastor Miguel Sosa, después de todas estas experiencias que me has contado, le has contado al público, ¿cuáles son los requisitos para yo poder operar en el mundo espiritual? Mire, la Biblia dice que el que busca encuentra, que el que llama se le abre, que el que pide se le da. Yo llegué a un momento dado que ya me gustaban tanto la experiencia, que yo le decía al Señor, aunque sea mala la experiencia con demonios, dámela. Ay, Porque a la misma vez tú aumentas tu fe, tú entiendes que el mundo espiritual es real. ¿Y cuáles serían los requisitos? No hay requisitos, porque esto se trata del que Dios le place. así es. Porque hay mucha gente que oran y van al monte y hacen muchas cosas y no ven Y nada. no reciben nada. Porque si fuera así, ¿me entiendes? Fuera diferente. Por esto es algo que Dios le place. Incluso, yo una vez me enojé y le dije al Señor Kisi, Señor, yo estoy harto de los demonios. Porque es que yo tenía mucha visitación. Incluso una persona me dijo, tú tienes que chequearte porque normalmente eso no es normal que tú tengas tanta experiencia con demonios. Pero mira esto, Kisi, cuando Dios te va a usar en una área, Dios te prepara. Amén. Pero te prepara en el mundo espiritual. Perdón. Para cuando ese momento llegue, ya tú tengas una experiencia de cómo lidiar con esas cosas. ¿Cómo ha sido su vida después que el Señor ha tratado con usted de esa forma? Bueno, mi vida, eso me ha dado un fundamento en mi fe. Amén. No es lo mismo, mira esto, Kilsi, no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas. Yeah. Porque cuando tú lo viviste, ya eso te da un nivel más alto en la fe en ese Dios que tú conoces. Mi vida, después de toda esa experiencia que yo he tenido en Dios, ha cambiado, me ha dado una firmeza en mi fe. Me ha dado una firmeza de que todas estas cosas espirituales son reales. Todo esto que a veces decimos y escuchamos testimonios son reales. Amén. ¿Qué hay de aquellas personas, Pastor Sosa, que ignoran totalmente y no se han convencido de que esto es más real de lo que ellos ven? Ok, mira esto, Kilsi. Para tú recibir un milagro, ¿qué tú necesitas? Fe. Fe. Entonces, si tú no crees en esto, Dios te dará de esto. No, por eso una de las cosas que yo dije en una de las experiencias que tuve es que Dios me dijo que el que tiene miedo no puede ver cosas sobrenaturales. Esas personas que me están oyendo, Amén. que me están viendo, si usted tiene miedo, no espere ver cosas de esto que estoy hablando. Así es. Hay gente que dicen que está lleno de Dios, pero oran con las luces prendidas. Hay gente que ven un gato en la noche y tienen miedo. Wow. Hay gente, Kilsi, que tienen hasta miedo de dormir solo. Es una realidad. ¿Se da cuenta? Entonces, imagínese usted, si usted tiene miedo de ciertas cositas sencillas, si se aparece un demonio. Mira, hay unos demonios, Kilsi, que ellos se te aparecen así de la nada.
y se transfiguran, cambian de forma. Entonces, si usted le tiene miedo a un gatico, dígame usted, mira qué bueno es Dios. Aquí Dios me trae porque yo me dejo dirigir por el Espíritu. Amén. Yo estoy aquí hablando contigo, pero yo le estoy pidiendo dirección a Dios. ¿Qué quiere que hable? ¿De qué experiencia? Y aquí te voy a hablar de una. Y hay un tema muy profundo que yo no lo converso con todo el mundo, porque no todo el mundo está para escuchar esto o lo acepta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo hablé una vez, que esto va a sonar fuerte, que Dios nunca habla igual. ¿Cómo así? Escuche esto, le voy a tratar este tema un poquito. La voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo no son iguales, aunque es un Dios. ¿Cómo usted me le explica eso al público? Mire, yo no entendí esta cosa, pero yo entendí a base de revelación. Recuérdese que una revelación está por encima de escuchar un cosa, es una revelación. Así es. Y por eso yo siempre testifico esto. Yo vine, amados hermanos, a estos caminos. No fue porque a mí me predicaron, quise en una campaña Jesús bien bonito y acepté al Señor. No, yo vine por revelación. Wow. Te voy a decir bíblicamente quién vino por revelación a Dios. Pablo dice que iba camino a Damasco y le apareció una luz, cayó al piso y el Señor le dijo, Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo Saulo. Y esa voz le habló. Él tuvo una revelación. A él no le predicaron. Yes. ¿Usted está viendo la diferencia? Yes. De esta manera yo vine al Señor a través de una revelación. Pero oiga, otra persona que vino por revelación, Moisés. Moisés, Dios se le revela en el medio de una salsa ardiente. No es lo mismo cuando a ti te llaman, no es que yo soy más especial que nadie y tú eres especial. No. Es que son llamados o revelación diferente. Resulta que a mí Dios se me reveló, que eso voy a hablar mucho en el libro, de cómo Dios se me reveló, todo lo que pasé antes de revelarse. Así que esté pendiente, el libro se llama El Dios que se me reveló, porque yo tenía una confusión y era de que yo creía que los demonios y todas esas cosas, los brujos, trabajaban con Dios hasta un formato o una cosa que Dios se me reveló literalmente y comenzó a hablarme siendo yo un tipo del mundo. Ahora, ¿por qué? Volviendo al tema, ¿por qué solo usted habla de las tres voces? Esto es una cosa que, vuelvo y le repito, no lo trato con todo el mundo, por cierto, cuidar el corazón de la gente. Amén. Resulta, Kirsi, que mi hermana, no voy a mencionar nombre, tengo otra hermana, mi hermana quiere ir para República Dominicana. Yo tengo apenas como 2 años convertido. Yo no sé mucho de ciertas cosas. Ella me dice Guelo, ella me dice así, ella es como mi madre. Ella, en ese tiempo, ella bregaba con su idolatría. Le gustaban sus cuadros, sus cosas, de todas esas cosas. Entonces usted sabe que eso carga una atmósfera de tiniebla. Resulta que ella tenía su casa, yo vivía con 2 de mi mamá, y ella me dice, Guelo, yo voy para República Dominicana, pero necesito a alguien que me cuide para que no se me vayan a meter, a robar. Eso fue en el Bronx. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que se llamaba Carlos. Carlos y yo estábamos en la misma iglesia y parábamos buscando a Dios en vigilia, íbamos allí, orábamos. Resulta, Kirsi, que yo le digo a ella, no hay problema. Y tengo que decirlo porque esto es lo que me trae Dios a que diga. Yo le digo, no hay problema, niña. Yo voy y me quedo. Ella se fue para Santo Domingo. Ahí voy con Carlos. Porque tampoco yo quería estar solo. No di que tanto por miedo, pero estar solo en una casa así, tú sabes. Le digo, Carlos, mira esto y esto, y le explico. Él me dice, no hay problema, vamos para allá. Oye esto. Yo estoy en la cama de mi hermana. ¿Y por qué te voy a hablar de las 3 voces? Según la voz que me habló, yo entendí que hay 3 voces. Yo he experimentado las 3 voces. Y la conozco por la misericordia de Dios. Yo me acuerdo que yo estoy acostado. Carlos va a dormir en el mueble. Yo duermo en la cama. De repente, nosotros estamos hablando ahí, de repente ya estamos en atmósfera de dormir. Carlos de repente me dice, Kirsi, Miguel, aquí hay algo raro. Yo digo, ¿cómo así, ministro? Sí, varón, aquí se siente algo raro, como una presencia extraña. Porque tiene que entender, todo el que va a ver este video, que así como hay una presencia de Dios maravillosa, hay una presencia satánica. Así es. Que se discierne en el mundo espiritual.
Y cuando Carlos me dice, Miguel, mira, había un oso grande que subió como en una vaina que mi hermana tenía. Él me dice aquí, esta vaina va a sonar como una locura. Él me dice a mí, Miguel, ese oso me está mirando. Wow. Yo me quedo, ¿qué? Oiga esto está hablando, yo estoy hablando en el Evangelio. Amén. Yo no estaba en el mundo, yo andaba con un ministro que ahora anda ahí predicando. Gloria Él estaba ahí conmigo. Cuando él me dijo eso, Kirsi, yo lo que hago es que me río. Porque eso a veces es lo que hace la ignorancia. Así Te hace reír de cosas que tú no conoces porque tú no le entiendes. Empiezas a ignorar ciertas maquinaciones. Cuando yo miro el oso, Kirsi, yo siento lo mismo que sintió Carlos. El oso me estaba mirando a mí. Entonces cuando yo veo que ese oso como que tomó vida, ay Dios mío. ¿Qué pasó con Sosa en ese momento? Oye, lo que pasa es que el mundo espiritual es tan profundo que los demonios tienen cierto poder limitado que te pueden apagar las luces, Kirsi. Te pueden mover cosas. Sí. Literalmente te pueden tocar. Oiga, cuando yo miré ese oso, señores, que yo vi ese oso con ojos humanos mirándome, a mí me entró un miedo, mi hermano. Yo no le estoy hablando de que esto yo estaba en una visión, Kirsi. Esto fue literal. Por eso hay que hablar de experiencias literales. Estas son experiencias literales reales. No diga que yo tuve un sueño, que tuve una visión. No, no. Te estoy hablando que yo estaba acostado en esa cama y cuando yo miré ese oso me estaba mirando como si fuera una gente. Entonces resulta que a mí se me metió un miedo y yo lo que hice que me arropé de pie a cabeza en la cama y Carlos se asustó y se arropó en el mueble. Él sabe cuando vea esta experiencia que yo lo que estoy hablando es real. A mí no me interesa de que seguidores y que a mí no me llama la atención eso. A mí me gusta que la gente sea edificada por el Espíritu de Dios. Cuando yo me arropo, Kirsi, yo tengo un miedo, yo estoy temblando. Oiga esto, conociendo a Dios en el sentido, ya yo estaba en la iglesia. Cuando comienzo a temblar en la cama, Dios mío, yo escucho esta voz tronante, Kirsi, y me dice, yo te di a mi hijo. Wow, santo. Mira, Kirsi, cuando yo escuché esa voz tronante, a mí se me fue el miedo del oso. Wow. A mí se me fue totalmente. Por eso que la gente habla de una voz a veces audible, pero el Padre tiene una voz tronante. Ay, Dios mío, le voy a soltar este código aquí. Suéltelo. Mira, falefa, lemacoso, maye, Gloria a Dios. palepanoso, malaika, llévalo, mainútale. Padre mío y Dios mío, que la gente entienda, Dios, Amén. de que lo que estoy hablando es real y que tú Así vives, es. Dios. Abre los ojos de toda persona que vaya a ver este video y los oídos Así es. espirituales, que vamos a hablar de eso también. Amén. Mire, yo venía aquí como que íbamos a hablar un poco, pero ahora se me abrió un portal también de hablar de oídos espirituales abiertos. Wow. Mire, cuando yo escuché esa voz, a mí se me fue el miedo de que vi al oso mirándome. Y yo dije, oiga, yo hice así y me arropé, pero ya sin miedo, sino miedo o un temor a esa voz tan tronante. Y usted sabe lo que yo dije, porque yo no sabía muchas cosas de la Biblia. En plan me acuesto y en paz me dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y ahí me acosté y nos quedamos serenos. Ahora bien, ¿por qué hablo de las tres voces? De que el Padre habla de una manera, el Hijo habla de una manera y el Espíritu Santo habla de una manera. Me gustaría revelar un poco de esto. Mira, mira, Kirsi. El Padre no habla así normalmente. Yo he escuchado aproximadamente la voz del Padre, creo que 3 veces. Wow. Y de seguro te digo que amo a Dios con todo mi corazón. Pero a veces ahí yo no quiero oír esa voz. Porque es una voz que estremece y a la misma vez tú la escuchas por todo lugar. Wow. Es como que si nosotros estamos aquí, ahora mismo, y Él habla, la televisión, por las cámaras, por las luces, por el piso, por la pared, por todo lugar, esa voz suena. Wow. Pastor Sosa, ya que me abrió el portal sobre Las tres voces que es Dios. Las tres Para que no voces. confundamos esto. Yes. Es Dios, simplemente que la voz es diferente, pero es Dios, es el mismo. Para que no diga, no, ese tipo es un hereje. No, no, no. Es el mismo Dios en diferentes formatos. Hay muchas personas que tienen años y años en el Evangelio, ayunan, oran,
lo normal, lo que se debe hacer y no escuchan la voz de Dios, audible, así como usted la escuchó, ¿cuál sería el consejo o el requisito que usted me le daría a esa persona para que puedan entrar o entronarse o operar en esos niveles? Mira, hay algo que yo tengo y es que yo anhelo. Yeah. Y el anhelar en Dios cuenta mucho. Porque hay gente que la cosa de Dios la toman a la sencilla. Ellos no le importa si Dios le habla. Usted se imagina en su corazón que a usted no le importa que Dios le hable, entonces Dios te va a estar hablando. Voy a hablar algo también de las tres voces. Mira, cuando hablo del Padre, esa es la voz tronante. La voz de Jesús, y aquí yo no sé por qué Dios me mete aquí, pero tengo que fluir aquí, que yo no tenía en plan traer este tema de las tres voces. Mira aquí, si cuando Elías se metió a la cueva, dice que él escuchó una voz, pero esa voz era Dios que le estaba hablando. Pero Elías estaba acostumbrado a ver un Dios de fuego, que desciende fuego, el poder que él hiciera. Entonces cuando Dios se le aparece y se le revela en el silbo apacivo, él entendió que Dios se manifiesta en diferentes dimensiones. La voz de Jesús es como tan así, tan hermosa, pero no es que Jesús no tiene el poder de Dios, en el sentido que eso hay que hablarlo un día también, la Trinidad de Dios, que mucha gente no le entiende. La gente divide a Dios. Venimos pronto con ese tema. Vamos a traerlo un día. Mire esto. ¿Usted ha escuchado eso en el culto? Démosle la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu. Al Hijo y al Espíritu. ¿Cómo así, hermano? La Biblia dice que Dios es uno. Cuando usted alaba al Padre, usted está en la Trinidad, en el Dios Todopoderoso. Cuando Jesús te habla mayormente, yo he escuchado la voz de Jesús, y Jesús, la voz de Jesús no es tan tronante, es como dulce así, pero con autoridad. Un día el Señor me dijo, wow, mira esto, el Espíritu Santo me está llevando a historias que yo tenía lejos. Un día yo estoy en el servicio, y allá en la iglesia en el Bronx, y yo me acuerdo que en el servicio yo estoy y hay una manifestación, están adorando, están cosas, y de repente yo caigo bajo una bendición, Kirsi, pero tremenda, y yo escucho la voz del Señor. Ay, sale, bacae, maso, vale, bacu. Nanao en la baso. Te amo, Jesús. Y yo oigo la voz del Señor clarita, Kirsi, que me dice, mi siervo, ¿por qué mi pueblo no me adora? Wow. Yo escuché esa voz tan clara, Dios mío, te amo, Dios. Wow. Y así mismo, mira, y yo le contestaba al Señor llorando, yo le decía, Señor, yo no sé, pero yo sabía que ese era Jesús, porque la voz era diferente. Y cuando el Señor así mismo me dijo el Señor, mi siervo, ¿por qué mi pueblo no me adora? Y yo le decía al Señor, yo no sé. Y yo lloraba, pero yo sabía que era Jesús que me estaba hablando. Yo sabía que era el Señor que me estaba hablando. Ahora, no voy a entrar en profundidad de este tema. Ahora cuando hablamos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, esa persona que es Dios dentro de ti, te habla mayormente a tu mente, a tu corazón. Es una voz interna que tú escuchas. Gloria a Dios. Esa es la voz que el que tiene la comunión con Él, cuando te dice, Kirsi, le hiciste mal, ¿por qué la ofendiste? Mira, hay momentos que el mismo Dios, a mí han visto gente que me ha ofendido, y Dios me ha dicho a mí, pídele perdón como que fuiste tú que lo ofendiste a Él. Y yo, pero ¿cómo así, Señor? Sí. Y yo tengo que obedecer a Dios. Pero las voces son tan diferentes, pero tú la identificas, pero no son iguales, Kirsi. La voz del Espíritu de Dios en ti está como dice la Biblia, un guía para guiarte. Mira, le voy a soltar esta. Yo un día, yo vendía celulares, y yo me acuerdo que yo estaba vendiendo un celular y una gente fue al lugar donde el celular yo le iba a vender. Ellos fueron en un carro, un BMW, me acuerdo. Yo estoy saliendo, salgo ahí a la calle y está la persona ahí, y escucho esa voz tan tierna internamente que me dijo, cuidado. Wow. Y yo decidí que ignorar esa voz. Hay muchas veces que el Espíritu de Dios quiere librarte de tantas cosas. Amén.
Pero como a veces lo tenemos contritado a él, la voz, uno ni le escucha. Y yo me acuerdo que yo escuché esa voz y yo sé que era el Espíritu de Dios, pero no le di mucha mente. No le puse caso. Kirsi, la persona tenían un BMW. Yo nunca pensé que una gente, unos ladrones, se me iban a aparecer en un BMW. La gente agarraron. Oye, yo escuché la voz que me dijo cuidado. Cuando yo le pasé el teléfono a la gente para que ellos lo miraran, yo estoy afuera, ellos están en el carro. Y si esa gente metieron ese BMW de 1 como a 100 ahí, que yo me arrebatan el teléfono como quien dice, y yo lo vi corriendo, que yo dije, bueno, Señor, esa gente, Dios, líbralo, que no se maten por ahí. Y ahí yo entendí que esa era la voz del Espíritu de Dios que me estaba tratando de cuidarme y que eso no me pase. Pero yo decidí ignorarla. Pero la voz del Espíritu de Dios es tan sencilla que yo digo que si nosotros hacemos lo que dice la Biblia, la comunión con el Espíritu de Dios. Señores, el Espíritu de Dios habla y vamos a hablar de ese tema, conociendo el Espíritu de Dios. Porque hay mucha gente que lo predica de Él y ni siquiera lo conoce. Pero vamos a entrar en una experiencia más espiritual para seguir la continuidad de todo esto. Mira, nosotros a veces creemos que el mundo espiritual está abierto solamente para el creyente. Y no es así. El mundo espiritual, yo repetía, o mejor dicho decía, que hay brujos satanistas, hay hechiceros, hay gente que ellos ayunan a Satanás. Así es. Y se le abren portales en el mundo espiritual. ¿Está escuchando? Yo he tenido muchas experiencias, pero voy a contar la más impactante. Amén. Yo me acuerdo, yo vivía en New Jersey cuando esto. Yo me acuerdo que yo una vez así mismito comencé a hacer lo que te dije, a meditar en una profundidad en Dios y adorando a Dios y a través de cosas que yo creo que no lo puedo explicar. Yo me metí en el mundo espiritual. Resulta que cuando estoy envuelto en ese mundo, a mí se me aparece una bruja. Wow. Frente a frente. Oye, esta vuelta. La bruja yo la puedo ver. Oye, el Espíritu me dio de donde ella es, era puertorriqueña. Wow. Porque es lo que te vuelvo y te repito, el Espíritu de Dios te revela ahí mismito sin tú conocer muchas cosas. Cuando yo veo esa bruja, que me encuentro con ella en el mundo espiritual, el Señor me da a entender que es puertorriqueña, pero algo impactante que tenía esta bruja es que ella se me paró al frente y estábamos frente a frente y tenían una guerra de miradas. Tú sabes que la Biblia dice que el espejo del alma son los ojos. Así es. Esa mujer se me para al frente en el mundo de los espíritus y ella me mira, pero mira esto, Kirsi, lo tremendo. La mujer tenía una cruz en el mismo centro de las dos cejas. Dios mío. Y yo me encontraba esto tan raro. Entonces, nosotros tenemos una guerra en el mundo espiritual, pero de mirada. Y ella está forzando conmigo, como debilitándome, pero yo la comienzo a mirar, yo la comienzo a debilitar. Wow. Cuando ella me comienza como a debilitarme, yo me lleno de Dios y comienzo a debilitar a ella. Señores, en el mundo de los espíritus usted pelea con gente que están envueltos en esta vaina del mundo espiritual. Así es. Kirsi, cuando ella comienza ahí, esta yo no la había contado, esta experiencia. Traté de no contarla, pero ya la solté aquí. Gloria a Dios. Mira, porque es que el problema está que la gente a veces cree que uno hace esto para pompearse, para que la gente diga, ay, Sosa es súper espiritual. A mí no me interesa esa vaina. Amén. A mí no me interesa saber, que la gente sepa, perdón, cuántas veces yo oro y todas estas cosas. No, cuántas horas. No, a mí no me interesa eso es privado. Pero mira, Kirsi, cuando esa mujer, esa bruja en el mundo de los espíritus se me aparece, así mismo, como yo ya te testifiqué, estamos en esa guerra. Pero en una, ella me dice a mí, yo sé quién tú eres. Oh my God. Oye esto. Y yo por el espíritu, y yo le dije, yo sé quién eres tú. Y la miré. Y cuando yo le dije eso, yo sé quién eres tú. Esa mujer se desapareció como si fuera, tuve como así mismo.
y después de ahí volví otra vez en sí. ¿Ustedes creen que los brujos que están alrededor suyo no lo conocen ustedes si están metidos en el mundo espiritual? No seamos a veces ignorantes, Kilsi, que pensamos que los demonios no miran a uno. Los demonios conocen la vida de uno. Yo decía, esta experiencia yo no sé si yo la conté en la otra. Yo decía de una luz que el creyente tiene, que en el mundo espiritual se ve. Yo lo testifiqué el otro día, no sé si lo voy a testificar y aquí ya vamos a cerrar. Si tiene alguna pregunta. No, siga fluyendo. Kissy, yo me acuerdo que en una ocasión yo me enamoré tanto de Dios, que mi desayuno era Dios, mi comida era Dios y mi cena era Dios. Gloria a Dios, el primer amor. Bueno, se puede decir así, pero yo estaba loco en Dios. Incluso mi madre me decía, tú estás loco, tú estás fundido, porque yo me levantaba, era orando, Biblia, escuchando prédica, desayunaba, Biblia, comía Biblia, oraba, y ese era mi día a día. Y yo me acuerdo que yo estaba tan envuelto en Dios. No quiere decir que yo no oro, yo oro, pero yo sé que mi intimidad profunda con Dios, yo no estoy como yo quiero estar. Amén, amén. Porque ya cuando tú conoces profundidades, tú quieres entrar más. Wow, y aquí me tiró el Señor otra, que te la voy a soltar ahora, porque estoy dejándome dirigir por el Espíritu. Yo me acuerdo que en una ocasión, yo salgo a una tienda, cuando eso yo compraba en el Almi. Sí, en el Almi. Unos sacos que cuando eso yo era como XL y yo que usaba unos sacos como 4X, porque no tenía para comprar. Era mi proceso de ese tiempo. Y yo me acuerdo, Kissy, que yo entro. Por eso que en el mundo espiritual usted no se parece. Yo decía eso ayer. Usted se ve así como usted así, pero dentro del mundo espiritual usted no es así. Y yo me acuerdo que yo fui a esa tienda y yo estoy buscando mi ropita para comprar mis saquitos. Y yo veo que hay una persona del color, una persona morena, no era ni siquiera dominicano ni blanco, era un moreno. Y él me está siguiendo en la tienda, en el Army, Salvation Army. Bueno, gracias por la promoción para ellos. Pero este hombre me está siguiendo, Kissy, y yo estoy incómodo. Imagínate tú, un hombre siguiéndote. Yes. Yo me acuerdo que ese hombre me está siguiendo y estoy incómodo. De repente me muevo para acá y el hombre me está siguiendo. Yo estoy dentro de mí, oye, este será un brujo. Y dije en mi pensamiento, oiga esto, este tiene que ser un homosexual. Porque ¿qué es lo que hace este hombre siguiéndome? Cuando en una, yo dejo que él se me acerque a un nivel y él me mira y me está como cosa. Yo estoy dentro de mí reprendiendo al diablo. Oiga, qué locura. Por eso es que a veces, cuando uno no tiene esa ojo abierto a profundidad, a veces tú ves el diablo donde está Dios. Wow, así es. El hombre me dice, ¿quién tú eres? Yo le digo a él, no, yo soy un siervo de Dios. Así le hablo. Pero le digo en inglés, I'm just a servant of God. Y él me dice, who are you? Yo soy un siervo de Dios. Y me dice, hay una luz alrededor de ti. Yo me quedo como, ¿qué? Así mismo, me dijo, hay una luz resplandeciente alrededor de ti, me dijo. Desde que yo entré, yo la vi. Y yo entendí, Kissy, que uno cuando anda en luz, eso resplandece en el mundo de las tinieblas. Cuando tú te llenas de Dios, mira, Biblia, wow, Señor, te adoro, Espíritu de Dios. Cuando Moisés descendió del monte, Moisés bajó con tanta gloria que su rostro resplandecía y el pueblo dijo, ponte el velo. Porque cuando tú te unes a Dios, te vuelve uno con Él. Y ese hombre me dijo, hay una luz alrededor de ti. Y yo no entendía esto. Yo simplemente leía Biblia, buscaba a Dios, me congregaba, diezmaba, ofrendaba y eso, mi vida en Dios. Pero yo entendí que hay una profundidad más grande. Ahora bien, aquí sí voy a cerrar. Porque el Señor me trajo esto a memoria. Y cuando Él me trae algo así a mi mente. Amén. Recuérdense, mire, la múltiple forma de Dios hablar. Es eso. Siempre en mi oración, todos los días le digo al Señor, guíame, dirígeme, que no sea yo, sea tu voluntad. Yo me acuerdo, esto fue una revelación, quiero separar las cosas de una de la otra, lo que es en la vida real, este fue en la vida real, esto no fue una visión la que conté anteriormente, pero yo me duermo
Y cuando me duermo, yo aparezco en un bosque. Esto es una revelación, esto habla mucho de la Biblia de revelaciones que son sueños. Y mire, le voy a soltar algo que va a sonar un poquito contradictorio. Deje de estar diciendo de que el sueño de Dios. Dios no sueña. Dios revela su propósito a través de sueños. Así es. Para que estemos claros. ¿Quién lo dijo? ¿Usted la Biblia? Mi hermano, Dios no sueña. Esos sueños son para el ser humano. Amén. El que revela sueños o revela su propósito Dios. es Dios al ser humano a través de sueños. Y yo tengo este sueño, pero oiga, aquí escuché la voz del Señor, por eso es que yo la distingo y te aplico conforme a lo que viví. En esta voz fue el Señor. Yo aparezco en un bosque, cuando estoy en el bosque, Kilsi, hay muchos pinos y hay un camino. Oye esta vuelta. En el camino, del lado derecho y del lado izquierdo, hay muchos pinos. Y yo aparezco en ese bosque y yo aparezco parado en el camino. El Señor me dice, camina. Yo comienzo a caminar. El Señor me dice otra vez, camina. Y yo comienzo a caminar. Mire, esto va a liberar algo aquí. Porque es que a veces el miedo, aquí vuelve el Señor me trae, porque es que a veces el miedo te impide ver cosas sobrenaturales. Aquí me trae el Señor lo mismo. Amén. Y mire, yo nunca lo había mirado así, esta revelación, pero ahora la estoy conectando con lo que Dios me dijo. Y el Señor me dice, camina. En una, Kilsi, ya para cerrar, aquí estamos en Conociendo el Mundo Espiritual. Amén. Con experiencias reales con la conductora Kilsi Galicia. Amén. Y yo escucho esa voz, pero en una, oye, qué locura. Se acaba el camino. Y lo que hay, un precipicio. Y abajo del precipicio hay un río. Entonces la voz que es del Señor Jesús me dice, lánzate. Por eso que hay veces que hay gente que tiene miedo a hacer algo por el temor a fracasar o pensar que se van a matar o se van a morir. Gloria a Dios. Así es. Esa voz me dijo, lánzate. Por segunda vez me lo dijo. Recuérdese que yo voy caminando y la voz me decía, camina. Cuando llego ya al final del camino, lo que hay un precipicio y abajo al final hay un río. Cuando la voz me dice por segunda vez, Jesús me dijo, para distinguir la voz, que un día de esto vamos a ver si podemos tratar ese tema. Amén. Segunda vez me dijo, lánzate. Que si yo me lancé. Y me lancé y caí en esa agua. Y cuando caí en esa agua, como que el agua me absorbió para adentro y yo caí en la profundidad del río. Se cae balasana cae. Gloria a Dios. Pulisto le calema no maye. Cuando caí en ese río, yo quería nadar para afuera, pero yo no podía. Y yo me sentía ahogar. Santo. Que se me iba la respiración. Pero la voz me dijo, lánzate. Cuando esa voz me dijo, lánzate, tú sientes una seguridad de que todo va a estar bien. Amén. Cuando estoy ahí, que estoy queriendo nadar, salí de ahí desesperado. Como que de repente me vino una calma de parte del Señor. Y yo comienzo a respirar debajo del agua. Y ahí el Espíritu de Dios me toma. Wow. Y yo siento ese poder y yo comienzo a hablarle en lengua dentro debajo del agua. Hay dimensiones que si tú no te lanzas, tú no la vas a conocer. Amén. Hay dimensiones que si tú no pierdes ese miedo, tú no la vas a conocer. Es. Hay gente que tiene miedo a atorar en los montes. Amén. Ay, Dios mío, otra más. Bueno, yo no me gobierno, Kilsi. Suéltalo. Señores, no soy yo quiero ya soltar, ya tenemos un tiempo. Tranquilo. Me llevaron a San Pedro, a un monte. Por eso le digo que no piense que todo es el diablo. Así es. Que a veces Dios está haciendo algo y decimos, no, que es el diablo. No, téngase cuidado. Me llevaron a un monte a San Pedro, a Consuelo, por allá. Y yo me acuerdo que yo estaba, como eso a las 3 de la madrugada, en un monte, cada quien para su lado, oscuro. Y de repente, yo estoy en ese monte orando. Literalmente, Kilsi, una mano literal. Wow. Me tocó en mi cabeza.
y me impartió algo. Y cuando esa mano literal, yo la sentí que me pusieron en la mano, yo comencé a hablar en lengua y que iba a una bendición. Pero no me diga usted que usted quiere ver cosas sobrenaturales. Amén. Y usted tiene miedo. Hasta en la iglesia. Mira, Dios mío, oye lo que me trae el Señor. Hay gente que tiene miedo orar solo en la iglesia. Wow. ¿Usted está oyendo? Así es. Entonces, ¿cómo tú vas a ver cosas sobrenaturales? Y aquí termino. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Así es. Si nosotros entendiéramos las personas que están dentro de nosotros, la Biblia dice que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Usted me ve a mí aquí parado y así. Yo era un cobarde, Kirsi, cuando un muchacho. Yo tenía un miedo a todo. Mire, mi hermano, una vez yo vi, mi mamá puso una camisa de mi papá en el abanico a secar y la amarró. Y yo pensaba que era un muerto. Y todo a mí me daba miedo. Yo no podía dormir solo. Yo todavía a los 10, 11 años, yo dormía entre el medio de mi mamá y mi papá. Yo le hacía la guerra a mi papá, el pobre. Ah, santo Dios. Pero tenía un miedo, pero entendí que cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu Amén. vida, las cosas son diferentes. Amén. Así yo espero que este es la primer round Amén. de conociendo el mundo espiritual. Gracias a todas esas personas que van a ver este video. Yo sé que algunos lo van a cuestionar. Yes. Hay cosas que se cuestionan porque uno no la ha vivido, pero ore a Dios. Amén. Porque yo sé que Dios tiene el poder de abrir los ojos a personas. Y en la próxima ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es tener el oído espiritual Amén. abierto. La Biblia dice que un hombre llamado Eliseo escuchaba los planes del rey que hablaba en su cámara secreta con sus íntimos. Dios te lleva a unos niveles, Kirsi, que Dios te lleva a escuchar estas conversaciones. Yes. Pero eso lo vamos a dejar pronto. Así que Dios te bendiga. Gracias, Kirsi, de verdad, Amén. Gracias. Es por un traerme placer tu programa y este segmento ahora nuevo, conociendo el mundo espiritual. Es una honra para mí. Amén. Y toda la gloria es de Dios. Amén. Amén. Realmente si Dios lo hizo con el pastor Miguel Sosa, así mismo Dios lo puede hacer contigo. Así que no ignores lo que es el mundo espiritual, porque lo que no es mucho más real de lo que tú es. puedes ver. Esto fue Experiencias Reales. Dios te bendiga.